probablemente sea la conexión donde tú te encuentras que está haciendo un poquito de dificultad. Sin embargo, pues esperemos que pronto mejore esa situación. Bueno, y yo soy Raúl Aramayo. ¿Qué les cuento de mí? Pues yo soy economista en realidad, pero la facilitación ha sido mi área de trabajo más importante desde hace aproximadamente 25 años. Tengo una maestría en planeación de empresas, pues otra maestría en programación neurolingüística. He hecho muchísimas cosas, pero dentro de las que me siento más contento de haber realizado es precisamente haber contribuido a la reflexión de esto que para mí es mi pasión, que es la facilitación integral. Y he trabajado con este hermoso equipo para depurar, afinar, aclarar este sistema de facilitación integral, que es el que ahora queremos poder ponerles a su servicio, principalmente a su servicio. Gracias, Raúl. Bueno, está faltando Andrés, que seguramente se conectará y podamos escucharlo también. Como les dije, yo soy Raquel Cancela, vivo al oriente del río Uruguay y por aquí soy mujer, madre, activista social y bueno, me he formado y me desempeño como profesora, como educadora, como facilitadora y me he especializado especialmente en modelos de colaboración. Acompaño a colectivos, organizaciones, comunidades a explorar y poder desplegar su mejor versión. Esta profesión me ha traído y me trae muchísimos regalos y quisiera compartirlos esta semana con ustedes. Hay algunos elementos muy importantes de esta semana de la facilitación integral que de alguna manera nos van a ayudar a organizar nuestros intercambios, porque la idea es que esto sea un proceso continuo de intercambio, un proceso continuo de conversación. Entonces queremos proponerles, Raquel y yo, algunas reglas como hojas de ruta que nos van a ayudar a hacer que esta nuestra experiencia sea una experiencia muchísimo más completa. La primera es que optemos por el espíritu del descubridor. Eso quiere decir que nos dotemos de la curiosidad del principito, de la curiosidad del aviador, para encontrar en todo lo que hagamos, en todo lo que veamos, perlas de asombro y de curiosidad. El descubridor es aquel que es capaz, la descubridora es aquella que es capaz de asombrarse de todo lo que viene para él. Y como todo descubridor, hay que potenciar esas zonas y esas condiciones que nos permiten atravesar las zonas de no saber. Por lo tanto, los invitamos a abrirse a perspectivas nuevas, a enriquecerse con nuevas miradas y que puedan los aportes de esta semana abrirles un espacio de conciencia más amplio. Ejercitemos la capacidad de entender nuevas ideas sin necesidad de aceptarlas. Vamos a estar intercambiando mucho y no les invitamos a discutirlo, sino más bien a asombrarnos del encuentro con otros que piensan diferente que nosotros, sin necesidad de tener que aceptar sus ideas tal y como ellos lo están mencionando. El espacio no va a ser un espacio en el que falte el debate o que no haya posibilidad de intercambio. Lo que sí les invitamos es a hacer esa pausa, esa inmersión previa, a poder integrar lo que los demás traen, estas nuevas perspectivas, y poder dejarlas operar en cada uno antes de poder intercambiar y de generar una construcción colectiva. Esas son las guías de ruta, las guías de ruta que te proponemos, y hay algunas reglas de juego. Sí, y una sugerencia muy importante: trae un lápiz
y un papel, algo donde apuntar, porque continuamente te estaremos señalando aquellas ideas que para nosotros son como perlas en el proceso de descubrir. Y también, si es que lo tienes a mano, puedes utilizar el cuaderno de trabajo de la semana de facilitación integral, el workbook que seguramente ya has descargado y lo tienes listo. Entonces, dos recomendaciones: siempre papel y lápiz, y a tu mano el workbook. Estamos en un viaje en el que queremos que todos podamos conectar y prestar nuestra mayor atención. Por eso les pedimos que eviten tener distractores, pero y asimismo puedan disponerse a aprender y crecer en este proceso. Tercero, perdón, que nos ayuden siguiendo las instrucciones. En algunos momentos vamos a habilitar el chat, en otros momentos les vamos a pedir habilitar las cámaras. Entonces es muy importante seguir estas pautas porque nos van a ayudar a hacer de esta experiencia una experiencia muchísimo más cómoda para todos. Y como es esencial en todo proceso de facilitación, somos muy respetuosos de nuestro trabajo, de nuestro tiempo y también de la atención y del tiempo de ustedes. Por lo tanto, vamos a ser muy cuidadosos con el horario de comienzo de las sesiones y también con el horario de cierre. Así que les invitamos a prepararse para estar desde el comienzo y poder sostener la atención hasta el cierre de la sesión o el taller de cada día. Hemos diagramado muchísimo este evento, hemos construido todos los escenarios posibles con este maravilloso equipo. Sin embargo, obviamente que se nos van a escapar siempre algunos detalles. Les invitamos a aprovechar esos vacíos que esperamos no sean demasiados para vuestra creatividad. ¿Eso qué quiere decir? Que les invitamos a co-crear con nosotros esto que es la gran semana de la facilitación integral. Y para cerrar estas reglas que les proponemos en este espacio de apertura, decirles que valoramos muchísimo y trabajamos, cultivamos en nuestra calidad de atención y en nuestra escucha. Así que les invitamos también a ser responsables y asumir esa escucha que les toca a ustedes para que desde esa escucha podamos crear algo nuevo que sea este gran evento. Esa es la estructura de la semana de la facilitación integral. Sin embargo, ahora vamos a intentar hacer algo para probar la resistencia de nuestra conexión. Les voy a pedir que la mayor cantidad de ustedes habiliten sus cámaras, por favor. Habiliten las cámaras. Raúl, hay 800 personas en esta sala. Hagamos la prueba cómo funciona, cruzando los dedos para que podamos vernos, para que podamos encontrarnos. Hola Jennifer, hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Graciela, hola Sandra, hola Beatriz, hola Olivo, qué gusto verte allá lejos en Bolivia. Hola Lucía, qué hermoso verte. René, Franklin. Ahí está Janet, Irene, ¿cómo están? ¿Cómo están? Si pueden mandarnos un saludo nos va a alegrar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y también, ¿qué tal si haces un ejercicio un poco más complejo? Yo no sé ni dónde me estoy metiendo, pero lo voy a proponer. Puedes ir a los 3 puntitos de las pantallas que estás viendo y puedes poner para ti anclaje y puedes ir a visitar a otra persona que está quizás en otro lado, en otro país, o quizás está cerca de ti, y entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de conectarnos yéndonos a visitar así en nuestro espacio virtual. Entonces te voy a pedir un momentito de conexión con los otros para que pues nos encontremos. Adelante, hazlo ahora. Ahí están un montón de personas que están cerca tuyo
Y como siempre, un poco de música al empezar todo siempre ayuda y nada mejor. Qué lindo este viaje por todos sus espacios. Qué lindo encontrarnos ahí, Raquel. ¿Qué hacemos ahora? Creo Y que, bueno, pues, ahora, habíamos apostado. Son 815 personas que en este instante se han conectado. Eso supera absolutamente todas nuestras expectativas y todas las ganas que teníamos de encontrarlos y conocerlos. realmente. Y si bien es precioso encontrarnos, conectar con esta gente hermosa, hay también un interés especial y es, ¿de qué va esto? ¿De qué se trata esto de la facilitación integral? ¿Nos puedes dar una introducción, Raúl, al tema del taller de hoy? Sí, sí. Vamos a hablar ahora de la facilitación. Y yo quisiera probar nuevamente el desafío del chat, que ustedes me digan, de acuerdo a su experiencia, cuáles son las 3 palabras clave del diseño de un proceso de facilitación. Son palabras que cuando las dices abren inmediatamente la mente de las personas. Y este es el primer secreto que queremos compartirles. 3 palabras que hacen a la esencia de la facilitación, que cuando tú las dices, las personas inmediatamente abren su mente. Les voy a dar unos segundos para que puedan compartir y si me pueden ayudar con el chat. Yo sé que se está llenando en este momento el chat, pero quisiera que me ayuden, Raquel, Dani, Carla. Creatividad, inclusividad, empatía, escucha. Escucha, Bueno, Conexión, conexión, gratitud, planificación. ok. Las palabras a las que yo me refiero son unas palabras no tan rebuscadas como planear algo, como pensar algo, como diseñar algo, sino están más relacionados con ese espíritu, ese primer Ahí espíritu, está Claudia lo dijo. con este primer espíritu que un facilitador comparte. Un facilitador es ante todo, desde mi experiencia y desde mi profesión, es ante todo un contador de historias. Un facilitador no hace talleres. Un facilitador crea experiencias y crea experiencias de transformación. Por esta razón, la principal herramienta del diseño y la implementación de un proceso grupal tiene que ver con aprender a decir las 3 palabras mágicas del facilitador integral. Y les voy a pedir que tomen ahora un papel y un lápiz porque este secreto no se los va a dar absolutamente nadie. Un facilitador aprende a decir 3 palabras. Había una vez. Y puedo apostar que muy pocos alcanzaron a pensar que la historia de un facilitador, la manera en la que un facilitador diseña su taller, tiene que ver con las historias. Es por eso que los facilitadores somos profesionales que contamos historias. No es que contamos cuentos, sino montamos historias para que la gente las viva y a través de esa experiencia, producto de una historia, puedan generar la transformación que necesitan. Y la historia que yo quiero contarles es una historia que empezó en Múnich. Los alemanes dirían que es München, pero nosotros decimos que es Múnich. Hace aproximadamente, no sé, unos 500 años atrás. En esa época, había un dispositivo que se utilizaba para contar historias. Este era el dispositivo favorito de muchas personas y normalmente se encontraban en las bibliotecas. El dispositivo que un facilitador utilizaba, un escritor utilizaba para contar las historias, eran los libros.
Este dispositivo, cerca de 400 años, se mantuvo como el dispositivo preferido de todos aquellos que nos acercábamos historias, a contar historias o a escribir historias. Hasta que apareció un señor que creo fue el primer facilitador formalmente establecido, que se llama Lothar Meggendorfer. Y Lothar Meggendorfer, con ese ánimo de inconformidad también, y con ese ánimo de innovación también, dijo en alemán dos palabras: Genug, genug. Pues yo no hablo alemán, me imagino que muchos de ustedes tampoco, pero si ponemos esas palabras en el traductor de Google, vamos a encontrar que lo que dijo Lothar Meggendorfer fue: suficiente, es hora de transformar los dispositivos para contar historias. Y entonces hizo algo absolutamente impensable este señor Don Lothar, que no era cool en ese momento, no era una buena idea hacerlo. Él empezó porque fue una cosa que nadie pensaba. Empezó a recortar los libros, pero no los destruía, sino que él inventó los hermosos libros plegables. Lothar Meggendorfer es el autor de la idea de los libros en pop-up, de los libros que aparecen como por arte de magia, y de estos libros que han transformado nuestra manera de contar historias, porque a partir de él empezó la modificación de los artefactos y hemos llegado hasta el celular. Creo que nadie le ha rendido honores suficientes al señor Lothar, porque él modificó como facilitador lo que había para hacerlo más asequible a la gente. Y esa es la herramienta de un facilitador. Ante la duda, hazlo fácil. Ante la duda, conviértelo en una historia que permita que el miedo, el enfado, la desesperanza se integren y pueda producirse una historia nueva. ¿Qué es sino la vida de la humanidad, sino un conjunto de historias que contamos y un conjunto de posibilidades que nos imaginamos? Entonces, cuando hacemos el otro experimento de poner facilitación en el Google, obtenemos 7.390.000 resultados. Eso quiere decir que esta palabra, esta idea de la facilitación, es una idea bastante buscada, bastante requerida, y quizás por esa razón 820 personas en este momento estamos conectadas detrás de esa idea, de esa expectativa de hacer que nuestra habilidad de facilitación crezca y se mejore. ¿Qué es facilitar? Haciendo un recorrido en el tiempo, podemos ir a las culturas más antiguas de la humanidad, los celtas, los quechuas, los aztecas, casi todos. Y en todas las culturas ha existido siempre la función de una persona, que es diferente al educador. Es una especie de profesor, y es una especie de asesor, y es una especie de persona que tiene la capacidad de conectar a la gente. Esta función la representaban en el Imperio Inca los amautas. Los amautas tenían como principio enseñar con el ejemplo, porque se privilegiaba el aprendizaje en comunidad. Si seguimos rastreando la palabra, las prácticas de la mayoría de los pueblos del planeta, empezamos a encontrar que todos, si no casi todos, utilizaban herramientas para estar en grupo, herramientas para compartir conocimiento, herramientas para encontrarse, herramientas para conversar de manera abierta y relacionada con los principales dilemas que tenían como comunidad. Y esos talleres, esas reuniones
eran las fiestas. La tecnología grupal, por excelencia, era la celebración, era el encuentro para compartir lo que yo tengo, lo que yo produzco, lo que yo sé. Era el mecanismo favorito de la innovación. Y también habían metodologías, por ejemplo, las mesas rituales que se realizan en varias culturas del planeta contienen artefactos que significan conocimiento. Entonces, la facilitación no es algo que aparece recién, sino es quizás la herencia de la sabiduría colectiva de saber que juntos podemos encontrar caminos muchísimo más simples y efectivos para resolver los dilemas que tenemos como colectivo. También otra metodología que se empleaban en los pueblos, en nuestras culturas ancestrales, era el calendario festivo, el calendario ritual. Todos sabíamos que en el transcurso de un año habían ciertos momentos en los que nos íbamos a encontrar porque se conectaban con procesos que nos preocupan y nos aseguraban vivir bien, estar bien, celebrar bien, comer bien, respirar bien, disfrutar de la vida. A esto los Lakota le llaman caminar en la belleza. En nuestras culturas, la mayoría de estos procesos colectivos tienen nombres que nos conectan con la vida. Por ejemplo, en la cultura inca están los chacarunas. El chacaruna son hombres y mujeres puente. Se les denomina así. Los hombres y mujeres puente son personas que pueden construir lazos, que pueden construir conexiones, que pueden construir nexos entre las personas. Y si de Bolivia pasamos por el Ecuador, Perú y subimos hasta Colombia, están los Puchiput. Los Puchiput vienen del pueblo Wayuu, que son los palabreros. Son las personas especializadas en la palabra, especializadas en conectar a las personas para hacer que la sinergia grupal florezca. Son personas que no son expertos en ningún otro tema específico, sino son expertos en conectar los sueños de la gente con la energía de la realización. Eso es un facilitador. Un facilitador no es solamente aquel que diseña un taller y lo hace. Un facilitador conecta energía con sueños. Si avanzamos un poquito más en la historia, vamos a encontrar a este señor que empieza a poner dentro de las ideas de la pedagogía otra dimensión de la facilitación. Paulo Freire, cuando nos dice enseñar no es transferir el conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia posibilidad o construcción. Entonces Paulo Freire empieza a llevar esta idea de la facilitación a la pedagogía, a cómo es necesario aprender colectivamente, cómo el yo puede complementarse y crecer con el nosotros. Y obviamente ahora llega este siglo donde tenemos que encontrar esta mezcla de la sabiduría humana, esta mezcla de la sabiduría de la conexión con la tecnología. Y entonces los facilitadores empezamos a hacernos preguntas: ¿cómo utilizar el Zoom para poder conectar a la gente? ¿Cómo utilizar los videos? ¿Cómo este dispositivo de narración que Lothar Meggendorfer transformó ahora se está convirtiendo en un iPad? Se está convirtiendo en una presentación de PowerPoint, se está convirtiendo en un Padlet, se está convirtiendo en un dispositivo para contar historias que nos permitan superar estos obstáculos típicos para enfrentar desafíos colectivos. Un facilitador no solamente es un experto en conectar los sueños de la gente con la energía de la realización, sino también un facilitador es capaz de liberar energía que no está disponible para luego conectarla con espacios de mayor claridad y sabiduría. Estos 4 obstáculos típicos los identifica Adam Kahane y también los identifica Otto Scharmer, que nos dicen que los obstáculos están relacionados con la manera en la que procedemos al momento de analizar un problema, porque normalmente estamos descargando patrones de pensamiento.
Normalmente accedemos a nuestras habituales formas de pensar. En cambio, la facilitación nos hace una pregunta previa y nos dice un momento. Veamos desde dónde estamos pensando el problema. Hagámonos conscientes de nuestra manera de pensar primero, porque puede ser que ahí esté el problema. Entonces, la facilitación en estos tiempos adquiere características relevantes, porque en medio del caos que vive la humanidad, hay la necesidad de profesionales que puedan conectar las diferencias de una manera muchísimo más armoniosa. Porque no es buena idea solucionar los conflictos. Tampoco es buena idea gestionar los conflictos. Un conflicto no se soluciona, ni se arregla, ni se gestiona. Un conflicto, desde la perspectiva de la facilitación, se transforma en una oportunidad. Porque el conflicto contiene muchísima energía disponible para provocar la transformación. La facilitación integral parte de este modelo simple que dice, en todo proceso de facilitación hay al menos 3 elementos y un eje. El facilitador, el proceso y el grupo son los elementos clave de la facilitación, que eso está alrededor del propósito. En función al propósito escoges el grupo, en función al propósito escoges el proceso, en función al proceso al propósito escoges el facilitador. Pero la sinergia hace 3 ámbitos de trabajo de un facilitador integral: el diseño, la evolución y la sinergia. Esos son los 3 elementos clave que te van a permitir lograr resultados. Y la facilitación integral lo que hace es simplemente abrir un poquito más la atención para ver que el mundo de la facilitación en estos momentos no es solamente un interesante oficio o una interesante ocupación. Es una profesión que está empezando a ser demandada por una razón. La sinergia grupal es cada vez más una demanda colectiva. Y cada vez más necesitamos personas que hagan intervenciones de lo grupal para que esto, el grupo, la sabiduría colectiva, pueda armonizarse. Apunte 1, y con esto yo termino, Raquel, esta primera parte. La facilitación no es un trabajo aislado y no es algo que tú haces en tu aula o haces en tu trabajo o en tu oficina. Desde la perspectiva de la facilitación integral, la facilitación es una forma de responder en conexión a las situaciones cotidianas en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la facilitación es una habilidad para usar como papá, para usar como ciudadano, para usar como jefe, para usar como profesor. ¿Por qué? Porque la facilitación es una forma de responder como en conexión. De ahí que la facilitación esté dando paso a un nuevo estilo de liderazgo, que es el liderazgo mediador, que es precisamente el tipo de liderazgo que un facilitador desarrolla. Entonces, apunte 1, anótalo. La facilitación es una forma de responder. Y esa forma de responder te va a involucrar todo el tiempo. Si transformas esa forma de responder, te vas a ir constituyendo en un facilitador de la vida cotidiana. Segundo apunte. La facilitación es una estrategia para navegar la complejidad y para transformar la conflictividad. En escenarios como los que estamos viviendo, altamente complejos, donde una variable puede hacer tambalear todo el sistema, necesitamos una herramienta que va más allá de la comunicación. Necesitamos una herramienta que va más allá de la intervención psicosocial, una herramienta que va más allá de la educación, una herramienta que, abarcando todas las dimensiones del ser humano, orienta a navegar la complejidad y transformar la conflictividad. Ese es el segundo apunte. Tercer apunte. La facilitación tiene que ver con liberar la energía grupal no disponible
y redirigirla hacia una mayor claridad y sabiduría. La mayoría de los problemas en las organizaciones están aconteciendo porque los jefes no saben liberar la energía que tiene contenida en el grupo. ¿Y dónde se encapsula la energía de un colectivo? Normalmente se encapsula en dos cosas: en energía perdida y desperdiciada en muchísimas reuniones, y segundo, en energía desperdiciada para satisfacer al ego. Esas son los dos destructores de la energía grupal. Entonces, ¿qué hace la facilitación? La facilitación tiene que ver con liberar la energía no disponible y dirigirla con mayor claridad y sabiduría. Es increíble cómo una idea tan simple como cortar un libro con Lothar Meggendorfer pueda haber transformado tanto en estos dispositivos que utilizamos para contar historias y que son la herramienta número uno de un facilitador integral. La facilitación para mí ha sido no solamente una convocatoria a utilizar herramientas que vienen de la teoría de grupos o de la psicología o del coaching o del desarrollo psicosocial, sino una invitación a observar mi manera de responder al mundo. Porque si para mí es valiosa la participación y no la desarrollo en mi hogar con mis hijos, en mi familia, con mis conexiones más directas, no estoy hablando de una facilitación que esté en mi vida cotidiana. Es por eso que la facilitación, desde mi perspectiva, es algo que hay, como dice Adri, es algo que hay que incorporar en nuestras habilidades hacia los otros. No se trata de comunicación, va más allá de eso. No se trata de psicología, va un poquito más allá de eso. No se trata de desarrollo organizacional, va más allá de eso. Lo integra y lo trasciende. En una palabra, la facilitación integral hace esto. ¿Qué es lo que hay en todo el conocimiento disponible sobre facilitación? Toda. La facilitación sistémica, la facilitación experiencial, la facilitación, la arquitectura de contextos, todas las escuelas de facilitación existentes, todos los métodos de planificación, la planificación situacional, la sistémica, todas las planificaciones que hayan. ¿Qué pasa si juntamos todo y encontramos la perla de cada método y la ponemos al servicio del proceso grupal? Eso es básicamente el núcleo de esta semana de la facilitación, compartir estos hallazgos que logramos identificando las perlas de cada metodología para ponerlas en un contexto más grande y elegante. Wow, Raúl, qué interesante todo eso que estás diciendo. Encontrar las perlas, cultivar nuevos liderazgos. ¿Les resuena a ustedes algo de lo que acaban de escuchar? ¿Es para ustedes algo familiar o les parece que puede ser relacionado con la vida de ustedes o con su profesión o con lo que desarrollan a diario? Les invito a pensar sobre esto y también les invito a compartir en el chat qué relaciones se encuentran, qué resonancias hallaron en la exposición de Raúl, que pueda ser alguna perla para compartir. En esto de que todos los descubrimientos compartidos se amplifican y se maximizan, vamos a invitar a que también compartamos nuestros hallazgos en el chat. Pero al mismo tiempo, en esto de pensar en los hallazgos, también quisiera hacer algún intercambio un poco más espontáneo o en vivo, invitando a alguno de ustedes a hacer una pequeña rueda de conversación de un par de minutos. Alguien que tenga ganas de compartir, lo podemos unir a este intercambio, mientras el resto escriben en el chat y nos comparten cuáles son esas perlas o esas relaciones que les despertó escuchar esta presentación con respecto a sus propias vivencias. Uy, aquí estoy viendo una explosión de chats. Liderazgo positivo. Bueno.
Parece una Ahí. propuesta de aplicar. ¿Qué relación hay entre un facilitador y la personalidad? Bien, qué bueno. Voy a invitar ahí a Graciela. Graciela Cobos, ¿tienes pantalla? ¿Qué perla encontraste, Graciela, o qué nos quieres compartir? ¿De dónde conectas? Por lo menos para saber dónde estás. Ya, yo me conecto desde la ciudad de Puebla, vivo en México, bueno, vivo en Puebla, pero pertenece al país de México. A mí me llamó mucho la atención cuando vi el anuncio sobre esta ¿cómo diré? Metodología que estaba basada en Ken Wilber, en la metodología de Ken Wilber, y bueno, leí un libro de él y me gustó mucho, entonces vine aquí, pero me encontré con cosas mucho, muy importantes y nuevas. Ahora estoy tratando de aprender la experiencia de usuario, eh, que tiene que ver con todo lo que es digital y está relacionado con lo que ustedes la información que ustedes nos están proporcionando. Creo que tiene que ver con los aprendizajes que tenemos para todo en la vida, o sea, no necesariamente el hecho de ser facilitador de un tema en específico, sino también ser facilitador en nuestro hogar, con las personas con las que convivimos y nuestro propio facilitador, buscando metodologías de aprendizaje y también pues para compartir. Me gusta mucho esa palabra, las tres palabras de había una vez, porque creo que todos los seres humanos tenemos grandes historias que muchas veces no nos atrevemos a contar porque no sabemos cómo contarlas. Entonces me está encantando esta información, la charla, no quiero que termine, por favor. Gracias, Graciela, gracias por ese entusiasmo y por habilitar este concepto de que la facilitación no es algo que hacemos para otros, sino que nos la hacemos también, y que es parte de una capacidad que podemos integrar para mejorarnos a nosotros mismos. Marisol, ¿quieres hacer algún aporte? También quiero comentarles que muchas veces no necesariamente tenemos que contarle las historias o nuestras vivencias a otros. También hay que contárnoslas a nosotros mismos, porque la manera en cómo nos la contemos es como nos vamos a sentir. Si nos la encontramos triste, pues esa historia ya no se convierte en una motivación, ¿no? Entonces creo que yo me quiero contar las historias o las vivencias que tengo de una manera donde se destaque los aprendizajes que tengo. Y muchas gracias por la charla, está magnífica. Saludos a todos. Gracias, muchas gracias. Marisol tiene la mano levantada por allí, ¿nos quieres aportar, haciendo también uso efectivo del tiempo, alguna de tus perlitas o lo que quieras compartir? Ok, ya está ahí. ¿Sí me escucha? Sí, sí. Ok. Yo soy Marisol y estoy desde México. A mí me gustó muchísimo esto. ¿Por qué? Porque soy docente, soy pedagoga y psicóloga. Entonces, ser un facilitador muchas veces nos pone en contradicción. ¿Por qué? Porque no sabemos a veces cómo expresar lo que queremos nosotros tal vez transmitir. Esto de los libros es un facilitador para los niños, ya que a partir de ellos, pues obviamente al abrir ese libro, ¿qué pasa? Los niños viajan a través de los libros que nosotros les enseñamos y les decimos, wow, un dragón o cosas así. Ellos lo ven de una manera grande, entonces desde ahí empieza la transformación de los niños a que nosotros podamos transmitir lo que nosotros queremos enseñar. Para mí, de verdad, es una enseñanza ahorita lo que nos están diciendo, porque realmente desde ahí nosotros también queremos transmitir para nosotros también. De verdad, para mí es
¿cómo decirlo? Es muy grato estar aquí con ustedes y poder aprender de ustedes. Gracias, Marisol, gracias. La verdad es una pasión la facilitación de aprendizajes para mí también. Y vamos a compartir algunas de esas perlitas y de esas experiencias los próximos días. Y bueno, le doy la palabra a Ángel, así para cerrar la rueda chiquita, pero hay un montón de aportes en el chat que vamos a recoger. Ángel, ¿quieres compartirnos cómo has relacionado lo que se expuso con tu vivencia? ¿Puedes desmutear? Ahí está. Ahora sí, ¿se escucha? Ahora sí. Sí. Sí, estaba el audio desactivado. Gracias. Bueno, en principio, felicitarles y agradecerles, pues, porque esto está excelente. Al estar escuchando las 3 palabras mágicas del facilitador integral, pues me causó una gran expectativa. Y sí que son mágicas, porque comenzar con había una vez, volverse un contador de historias es fenomenal. Y la verdad que todo el trayecto por donde nos ha llevado pues nuestro profesor, nuestro facilitador, pues en esta jornada ha sido muy interesante. Ahora, quisiera más que todo compartir lo siguiente, es una apreciación muy personal. Considero que aparte de todos los aspectos y cualidades, perlas, riqueza que se han mencionado, quizá quisiera compartir el hecho de que en la mayoría tendemos a percibir como que las competencias en sí, en el entendido que los 3 grandes componentes de ellas son el saber hacer y el saber ser, están más fundamentadas en saber, lastimosamente. O muchas veces lo vamos enfocando solo al saber hacer, que si bien es cierto, es importante para poder transferir ya lo que hemos conocido, lo que hemos aprendido y llevarlo a la realidad, pues de acuerdo, hay evidencias. Pero yo me quiero enfocar más que todo en el desarrollar esa cualidad, esa característica del saber ser. Porque precisamente en esa escala de los principios, de valores, de apasionarse propiamente, hacer un estilo de vida en lo que nosotros hacemos como personas facilitadoras, entonces ahí nos vamos a convertir en aquellos aprendices del día a día para ir potenciando las diferentes áreas que necesitamos potenciar, y en este caso amarrándolo ya con esta primera palabra mágica, convertirnos en unos contadores de historia que nos permita ir construyendo e ir contribuyendo para poder enriquecer y mejorar la calidad en los procesos de facilitación en algunas acciones formativas determinadas. Precisamente eso es lo que quería compartir y agradecerles, felicitarles, excelente. Si esta es la muestra de lo que vamos a tener en esta semana, yo creo que va a ser muy enriquecedor toda esta semana de facilitación integral. Muchísimas gracias. Desde El Salvador, David Manzano les saluda. Gracias David, gracias. Hermoso escucharte y también el aporte que traes, porque es la piedra de toque o el puntapié inicial para mucho de lo que queremos crear también, esto de integrar también las capacidades del ser. Y escuché a Raúl y en su presentación habló de la facilitación y estamos conectando aquí y alguno de ustedes trajo esto del modelo integral, alguien nombró a Ken Wilber. Así que, no sé, Raúl, si quieres contarnos o compartirnos de qué va esto del modelo integral, cómo alimenta esta profesión de facilitador. Cada vez que me hacen esa pregunta, yo no puedo evitar, y en realidad en cada instante de mi vida creo, no puedo evitar pensar en mi abuelo. ¿Sí? Mi abuelo tenía una costumbre muy hermosa. Me enseñaba Raúl, que te interrumpa. Sí. Se está viendo en la pantalla una parte de tu pantalla, pero no vemos una imagen. Sí, eso era para llamar la atención, porque mira, 1, 2, 3, pum, ahí está. Gracias. Y mi abuelo me decía, hijo, en el diccionario están todas las palabras. Pues en esa época, ¿no? Uno tenía que ir a la biblioteca de Sucre, que es la ciudad donde yo vivía, para buscar el diccionario.
Y tú buscabas en enciclopedias. ¿Quién no ha tenido una Encarta, que era una belleza? ¿Quién no coleccionaba álbumes que se llamaban La Historia del Mundo? Porque esa era una manera de acceder al conocimiento de una manera fácil. Recuerda, ante la duda, hazlo fácil. Entonces, ¿qué significa lo integral? Pues la fácil es buscar en Google. ¿Qué significa integral? Integral, tomando la primera definición que está en la Real Academia, en la página de la Real Academia Española, dice que comprende todos los elementos o aspectos de algo. Eso quiere decir que integral es algo más completo. Mientras más completo sea, más integral es. Y es por esta razón que al darnos cuenta, y menos mal que aparecieron las nuevas ciencias sistémicas, ¿no? Que nos empezaron a decir todo está conectado. Después de la separación que significó una etapa de la historia del conocimiento de la humanidad, donde la ciencia se fue por un lado, el arte se fue por otro lado, la política se fue por otro lado, la religión se fue por otro lado, y exploraron por su parte individual su conocimiento, su área de conocimiento, llegaron las ciencias sistémicas luego y dijeron, un momento, las cosas no están tan separadas. Hay cosas que están juntas y las cosas están más interconectadas que nunca. Empezamos a descubrir que el conocimiento humano está interconectado. Entonces, ¿qué significaría integral? Integral significa algo muy simple. Ante la duda es lo simple. Integral significa desarrollar una perspectiva lo más amplia posible. ¿Por qué razón? Porque cuando yo desarrollo una visión lo más amplia posible, es que voy a poder acceder a caminos de solución muchísimo más fáciles y muchísimo más efectivos. Pero la forma en la que solemos construir conocimiento se da a través de la exclusión. ¿Por qué razón? Porque tenemos una idea de que existe conocimiento falso y conocimiento verdadero. ¿Sí? Aristóteles afirmaba que las mujeres tenían menos dientes que los hombres. Y nadie nunca cuestionó su afirmación. Esta afirmación que yo les cuento, que las mujeres tienen menos dientes que los hombres, se encuentra en su libro Las especies animales. Y él por comparación dice... hace esa afirmación y nadie se le ocurrió decir, oiga, don Aristóteles, hay una forma de probar si su afirmación es cierta o falsa. ¿Sí? Entonces aquí hay un pequeño detalle. El método que utilizaba Aristóteles, era un método totalmente diferente al que luego identificó, creo, Descartes. Descartes vino muchísimo después de Aristóteles y además era francés. Y fue a Descartes al que se le ocurrió lo que podríamos decir que es la base del actual pensamiento científico. Aristóteles dijo, hay una manera de crear conocimiento y eso es afirmar y comprobar. Eso nos está mostrando que todo método va a trazar límites. Y esto nos da una gran posibilidad, entender que los límites son permeables, los métodos son muy sólidos. Eso quiere decir que si tú te enfrentas a un límite, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Pensar en el método. Es por esta razón que los griegos llamaban al aprendizaje, al principal propósito del aprendizaje, metanoia. ¿Qué quiere decir metanoia? Quiere decir cambio de enfoque, cambio de mirar las cosas. ¿Por qué? Y no sé si lo dijo Einstein, cuando tú cambias la forma de mirar las cosas que miras cambian. Y quizás ese es uno de los adelantos de las ciencias sociales, de la psicología, de los estudios de conciencia, más importantes de estos 2 últimos siglos. Entender que nosotros los seres humanos vemos el mundo a través de paradigmas. Thomas Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, nos habla de cómo la manera en la que tú ves el mundo va a transformar el resultado del experimento.
Entonces, estos paradigmas son muy relevantes porque son como mapas. Y en la actualidad nosotros vivimos una situación que nos está invitando a transformar nuestros paradigmas. ¿Sí? Que es la pandemia que acabamos de pasar. Que creo es el ejemplo más directo, es el examen de grado de la humanidad. Porque ha puesto a prueba la mayoría de los resultados que hemos tenido. La mayoría de los avances que hemos tenido hasta ahora. Una gotita de saliva, sin importar si ha sido en un lugar u otro lugar, si ha sido artificial o natural, no importa el cómo, pero una gota de saliva, algo que tú no ves, ni yo veo, salvo por el microscopio, en menos de 6 meses ha desencadenado una pandemia en todo el planeta. Si te quedan dudas de la conectividad de los seres humanos, este solo hecho debería desmontarla. Los seres humanos estamos tan conectados, que incluso en España pasó un reporte, yo no sé si es cierto, de que en un convento donde estaban monjitas de claustro, es decir, no salían para nada, ni recibían nada, todo se desarrollaba dentro, igual había contagio del coronavirus. Los seres humanos estamos íntimamente conectados y hemos desarrollado respuestas muy extrañas respecto del coronavirus que han puesto a prueba nuestros paradigmas, pero también han mostrado nuestros paradigmas. Lo primero que se agotó fue el papel higiénico. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón la gente compró papel higiénico en grandes cantidades? ¿Por qué razón la gente decidió protegerse a sí misma sin importar a los demás? ¿Por qué acaparó la cantidad de alcohol para solo su familia y no entendiendo que si los otros no tienen alcohol, pues van a tener igual posibilidades de contagiarlo? Entonces este coronavirus ha puesto a prueba las formas de pensar que tiene la humanidad. Y aquí sí necesitamos una perspectiva integral. La primera herramienta de la teoría integral desarrollada por Ken Wilber, que se llama todos los cuadrantes, todos los niveles, tiene que ver con esto que son los cuadrantes. Y los cuadrantes no son nada más que estas 4 dimensiones para ver la realidad. Por ejemplo, cuando yo voy a facilitar un taller, lo primero que hago es elaborar una agenda. Esta agenda está en la dimensión colectivo exterior, que es el cuadrante número 4. Es todo lo que se ve y es colectivo. Una vez desarrollo la agenda, empiezo a buscar la tecnología que yo voy a necesitar para hacer mi taller. Construyo un PowerPoint que lo voy a mostrar a todos, verifico mi conexión inalámbrica para que todo funcione bien. Todo eso es colectivo y exterior. El otro cuadrante que es muy visible es el cuadrante 2, que es el cuadrante de lo individual exterior, que es mi conducta, mi imagen personal visible, mis conductas y comportamientos y también la salud del cuerpo. Cuando yo hago un taller, si hace calor decido ponerme un determinado traje, si voy a ir a un taller y esto es muy formal, utilizo una forma de estar, también empiezo a pensar cómo me voy a comportar. ¿Me voy a comportar de una manera abierta, una manera cerrada? ¿Voy a ser un poco cómico o voy a ser más bien formal? Es decir, considero todas las expresiones exteriores del taller. Pero cuando empiezo el taller y me paro delante de las personas, empiezan en juego otras dimensiones. Me siento nervioso. Muy nervioso. Esto es dentro de lo propio. Ese es el cuadrante 1 que se denomina el cuadrante individual interior. Todo lo que está dentro mío. Mis miedos, mis proyectos personales, también mi autoimagen. Me estoy preguntando qué estarán diciendo de mí, qué estarán pensando de lo que yo digo. Todo eso es el cuadrante 1, que es el espacio subjetivo. Pero no solo eso, hay otro cuadrante que también considero
en el momento de realizar un taller que es el cuadrante 3, que son los significados compartidos. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, ¿cómo va la vara mae? Probablemente los ticos me entiendan muy bien, pero probablemente en otro país no se entienda de qué se trata. Acabo de utilizar una expresión del lenguaje que es propio de una determinada cultura. Y aquí en Colombia yo he tenido muchísimas experiencias sobre esto. Por ejemplo, una vez llegué a un taller y pregunté y dije, oye, ¿cuánta gente ha llegado? Y me dijeron, un poco de gente. Un poco de gente. Bueno, yo me imaginé 3 o 4, porque eso en mi lenguaje boliviano es poco. Un poco de gente. Y entonces entré al taller y resulta que eran como 150. Porque resulta que en Colombia un poco de gente es mucha gente. ¿Sí? Eso es la dimensión cultural, es una dimensión que no puedo soslayar, pero como no se ve, yo considero que no existe. El positivismo, si es que ha hecho algo importante, ha sido darle mucho valor a lo exterior, pero invisibilizando lo interior, que también es parte de la realidad. Porque en este mismo instante, por ejemplo, yo no puedo aislar de mi imagen personal el nerviosismo que estoy sintiendo dentro, lo que me estoy preguntando, lo que estoy hilvanando en mi pensamiento. Todo eso está ocurriendo. Incluso cuando he hablado de mi abuelo, mis emociones han venido a mí. O sea, estoy siendo en los 4 cuadrantes. ¿Qué es una perspectiva integral? Implica no solamente ver lo evidente, implica ver también lo intangible, pero no solo de las personas, sino también de los colectivos, porque esa es la otra dimensión. El enfoque integral es considerar lo exterior, lo que se ve, y lo interior, lo que no se ve, de las personas y de los colectivos. Estas 4 perspectivas me van a abrir la mente, me van a abrir también la metodología y yo voy a encontrar utilidad porque voy a saber qué metodologías utilizar en cada cuadrante. Probablemente el árbol de objetivos sea muy interesante en el cuadrante 4, pero la visualización guiada sea más efectiva en el cuadrante 1. ¿Sí? Tal vez el Lego Serious Play es muy útil en el 4, pero si no lo combinas con el 3 o con el 1, te vas a perder la potencia de esa herramienta. Eso quiere decir que un facilitador integral sabe ubicar en estos 4 cuadrantes y todo diseño tiene una convocatoria desde estos 4 lugares. Hay un taller de finanzas personales que es mi favorito, que se llama ¿Por qué tu vecino tiene plata y tú no? El título es muy llamativo, donde analizan las finanzas personales desde estos 4 cuadrantes. Te enseñan a hacer un presupuesto, cuadrante 2. Te enseñan tus propias creencias limitadoras respecto del dinero, cuadrante 1. Te enseñan la cultura de mínimo gasto, cuadrante 3. Te enseñan además la estructura del sistema legal respecto del funcionamiento de tarjetas de crédito para que puedas utilizar a los bancos en lugar de que ellos te utilicen a ti. Entonces, una visión integral me permite comprender de una manera más completa un proceso grupal. Y entonces, ¿cómo lo puedo llevar a la pandemia? Cuando yo observo la pandemia desde estos ojos integrales, hay 4 escenarios donde han ocurrido cosas muy diferentes. En el cuadrante 1, todo el mundo tenía miedos, inseguridad, pero también nos hemos empezado a dar cuenta de nuestros estados internos. También hemos descubierto que había estrés, también hemos descubierto que había desregulación emocional, también hemos tenido muchos cuestionamientos sobre el sentido vital. Nos hemos preguntado, ¿qué será? ¿Solamente es trabajar la vaina? Entonces, desde el cuadrante 1, ver la pandemia es esto. Desde el cuadrante 2, ver la pandemia es esto. Desregulación biológica, mayor prevalencia de conductas reactivas, necesidad de habilidades cotidianas. Yo he conocido personas que no sabían cocinar, pero han necesitado aprender a cocinar porque estaban solas. De repente, esas necesidades y habilidades cotidianas aparecen. Y yo creo que esto es algo muy importante. Nos hemos empezado a dar cuenta de cuán importante es la salud de nuestro cuerpo.
Entonces, en el cuadrante 2, ver la pandemia es esto. En el cuadrante 3, que es el nosotros colectivo interior, la calidad de los vínculos, el nivel de pensamiento crítico y además la cultura científica, la profundidad de los propósitos en familia, el enfoque de los servicios de salud, la inseguridad, la educación, las nuevas normas y reglas en el cuadrante 4. Es decir, cuando vemos desde una perspectiva integral la pandemia, vamos a tener más información. Y lo interesante de la teoría integral es que es como un adaptador a cualquier tipo de corriente. Porque donde tú vayas, el tema en que tú estudies, el grupo en el que tú estés, siempre vas a encontrar estas 4 dimensiones, porque son las dimensiones en las que tetra emerge la realidad misma. Porque el universo está anidado. Arthur Koestler diría, es holónico, es holístico. De esto vienen estos cuatro cuadrantes. Por ejemplo, nos están preguntando mucho por los certificados de esta semana. La respuesta es cuadrante 4. Cuadrante 4, sí. Pero para eso vas a tener que apuntar la frase clave, apuntar en tu cuaderno la frase clave que vamos a decir al final de la sesión. Cuadrante 2. ¿Por qué razón? Porque queremos asegurarnos que lo que digamos estamos certificando, tú lo hayas recogido. Cuadrante 1. ¿Por qué razón? Porque queremos compartir la cultura de la experiencia que tiene que ver con valorar el conocimiento que ejercemos. Entonces observen que en un hecho tan pequeño como el certificado están involucradas los 4 cuadrantes. Ese es el primer ingrediente de la teoría integral, los cuadrantes. Y esto te sirve como facilitador porque te da una visión más grande para analizar el tema y también te permite escoger la metodología más adecuada. Porque no es lo mismo hacer una intervención en el cuadrante 1 que hacer una intervención en el cuadrante 4. No es lo mismo hacer una intervención en el cuadrante 3 que en el cuadrante 2. Y todas estas dimensiones tienen que estar incorporadas en un proceso integral. Siguiente ingrediente del enfoque integral son los niveles. Y esto tiene que ver con recuperar la mayor cantidad posible de perspectivas que existen en el conocimiento generado por toda la humanidad. Y podemos decir que después de los estudios de conciencia, parecería ser que los seres humanos tenemos una dirección evolutiva en nuestra conciencia que va de una menor complejidad a una mayor complejidad. Arthur Koestler también diría, este es el despliegue holónico de la realidad. Y este despliegue se da en niveles, pero no quiere decir que un nivel es mejor que otro, sino simplemente quiere decir que en ese nivel están habilitadas ciertas capacidades. Por ejemplo, cuando los papás vienen a consulta conmigo, suelen decirme esto, es que mi niño es muy malcriado, muy manipulador, llora de todo y me está manipulando, hace berrinche, es un niño maleducado. Y el niño tiene 4 años. Está en un nivel de conciencia egocéntrico. Es imposible, no tiene habilitadas esas capacidades el niño para poder conectarse de una manera diferente con los otros. Por eso cree que, por ejemplo, si él se tapa sus ojos, tú no le ves. Y cuando juegas a ocultarse, le dices, mi amor, ocúltate, él se tapa sus ojitos porque cree que si él no ve, tú no le ves. Esa es una visión muy egocéntrica del mundo. Y todos los seres humanos desarrollamos esta visión. Pero la buena noticia es que los seres humanos discurrimos por estos niveles, llegando a lo sociocéntrico, llegando a lo mundicéntrico y llegando a lo cosmocéntrico. Un ejemplo de estos niveles. Cuando me preguntas quién soy yo, te puedo decir yo soy Raúl, individuo, yo, egocéntrico. Además yo soy boliviano
que ya me pone en una dimensión colectiva, porque los bolivianos somos de Bolivia, sociocéntrica, habitante del planeta Tierra, mundicéntrico, y además un pedazo de tiempo que el infinito decidió utilizar en este planeta. Esa es mi perspectiva de la vida. Entonces, los seres humanos, y en los grupos ocurre eso, tenemos esta capacidad de elevar nuestra altitud de conciencia. ¿Para qué? Para que quepan más personas. Y la facilitación, por esa razón, es una apuesta evolutiva. ¿Para qué? Porque a medida que vas avanzando, evolucionando, vas integrando a la mayor cantidad posible de seres que existen. Krishnamurti decía, ¿quieres ver a alguien evolucionado? Ve a cuántas personas y seres es capaz de amar. La persona que es capaz de amar e integrar en un abrazo compasivo a la mayor cantidad posible de seres, ese es el nivel evolutivo de una persona. Entonces, desde la teoría integral se reconocen estos niveles como unos ejes, y Ken Wilber en su investigación los conecta con una otra teoría que se llama la dinámica espiral integral. Esta teoría de la dinámica espiral integral es una investigación todavía vigente, todavía se sigue haciendo, y está hecha más o menos hacia los 70s. Clare Graves es el creador de esta teoría, la dinámica espiral, y trabajaba junto con Maslow. Yo sé que la mayoría de ustedes lo debe reconocer, pero Clare Graves desarrolló un sistema un poquito más complejo que el de Maslow, que se basaba en las necesidades básicas. Clare Graves dijo, yo quiero desarrollar un sistema biopsicosocial, es decir, un sistema desde la sociología, un sistema colectivo. Porque Maslow desarrolló un sistema desde el individuo, por eso su máximo nivel era la autorrealización del individuo. Entonces Clare Graves hace la investigación para poder desarrollar un modelo más desde la sociología, más desde lo colectivo. Y entonces él establece estos colores que son un poco las visiones de mundo que tenemos disponibles en este instante en la humanidad. Está el magenta, mágico, animista. Está el rojo, poder, control, dominio. Está el ámbar, orden, rigurosidad, estabilidad. Está el naranja, éxitos, oportunidades. Está el verde, sensibilidad, afiliativo y afecto. Y lo interesante es que a partir de la esmeralda empieza la cultura integral. ¿Por qué razón a partir de ahí? Porque desde esmeralda eres capaz de ver y entender el funcionamiento de todos los colores con sus atractores, porque la gente tiene derecho de ser como quiere ser. Y esto va más allá que lo que propone la programación neurolingüística, ¿sí? Que son los modelos mentales. Esta idea de Clare Graves es planteada en el nivel de los paradigmas. No quiero hacer la comparación con lo que diría Jung, ¿sí? Del inconsciente colectivo y todos los avances que él ha tenido, pero estos son determinantes culturales. Voy a poner un ejemplo. Una empresa de teléfono y las personas contratadas eran principalmente ámbar, ¿sí? Privilegiaban el orden y la disciplina. Y entonces cuando tú llamabas a atención al cliente, te decían, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Ha firmado el formulario 426-684, que de acuerdo a los procedimientos debería ser procesado en 3 días. Me estaba dando la secuencia, ¿sí? Y entonces a mí me exasperaba porque yo esperaba que me hablen en otro tono. Entonces esta empresa telefónica cambió a la gente y le instruyó en un hablar diferente y les enseñaron a hablar en verde, que privilegia lo afiliativo, el afecto y el vínculo. Y entonces cuando tú llamas ahora, hola, ¿cómo estás? Tengo un desperfecto en mi línea de internet. El verde le sale natural decir, ¿en qué le puedo ayudar? Qué pesar que usted está mal. Voy a hacer lo más rápido posible para que esto resulte. Entonces no tiene que ver solamente con habilidades de comunicación, tal y como lo hemos entendido antes. Las altitudes de conciencia te ayudan a generar un escenario de conexión
auténtico con los otros, no desde tu lenguaje, sino desde tu punto de visión, ni siquiera desde tu punto de vista, desde tu punto de visión, desde donde ves la realidad. Y es por eso que esta herramienta para un facilitador es clave. Porque un facilitador integral que conoce los atractores de cada cultura puede actuar de traductor entre culturas. Yo una vez facilité un proceso de una fusión empresarial donde se estaban juntando culturas ámbar, disciplina, orden, rigurosidad, planes a detalle, verde, afiliativo, querían trabajar en equipo, y naranjas querían tener resultados espectaculares, querían tener dinero, querían aplicar la tecnología. Y este fue un diálogo de colores, porque lo que pasa es que para el verde, el naranja le parece demasiado frívolo. ¿Sí? Y para el naranja, el verde le parece demasiado romántico. ¿Sí? Y para el ámbar, los dos les parecen demasiado libres, porque él lo que quisiera es tener estancadas las cosas bien cuadriculadas. Pero esto es también una gran ventaja. Yo no me puedo imaginar, por ejemplo, un departamento legal en una corporación con gente en verde. ¿Sí? Lo quisieran concertar todo, hasta las leyes. ¿Sí? Y tampoco me puedo imaginar yo por ejemplo, un departamento de creatividad en ámbar. O sea, convierten el proceso creativo en llenar formularios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia en este instante. Entonces, este código de colores te permite a ti como facilitador hablar en el lenguaje auténticamente, porque lo has desarrollado en ti, no como una habilidad de comunicación, sino como una habilidad de punto de visión. Te permite conectar a ti desde la perspectiva que tiene el grupo. ¿Para qué? Para proponerle al grupo un camino evolutivo que le va a llevar a transitar por estos colores dependiendo de la necesidad. ¿Sí? Es muy interesante desarrollar este lenguaje porque, por ejemplo, en mi vida me pongo muy magenta. Pues me encanta mucho hacer rituales, me encanta mucho tener esa perspectiva de la vida. Los sábados en la mañana me encanta más el verde, porque me gusta quedarme en la casa, me encanta ver televisión con la gente. Los domingos en la noche me vuelvo muy naranja, porque me pongo con la tecnología para planear el lunes en la mañana con mi ámbar todo lo que voy a hacer en la semana. Entonces, un facilitador integral lo que hace es manejar esto que son la dinámica espiral como un código, nuevamente, como un adaptador universal para todas las culturas. Y eso sin duda da muchas ventajas. Y por último, el tercer ingrediente de la teoría integral que la facilitación toma se llaman líneas de desarrollo. ¿Qué es el concepto de una línea de desarrollo? Es algo muy simple también. Y es responder a la pregunta, ¿en qué eres bueno y en qué no eres tan bueno? Por ejemplo, yo creo que soy muy bueno en mi nivel cognitivo. Puedo conectar rápidamente conceptos. Pero no soy muy bueno en mi nivel de gestión emocional. Creo que soy medianamente bueno en mi línea espiritual, pero eso no necesariamente significa que en mi línea moral tengo que estar en el mismo nivel. Las líneas de desarrollo, puedes tomar la idea de las inteligencias múltiples, son esos ámbitos por los cuales los seres humanos vamos transitando dependiendo de nuestro desarrollo. Está la línea cognitiva, ahí Keegan es muy buen referente, el sentido del yo, ahí Lovinger es súper referente, valores, en fin. La humanidad ha generado una gran cantidad de conocimiento. ¿Cuál es la mejor? Todas. Depende para qué. Porque hay una cosa, por ejemplo, meditar no te enseña a multiplicar.
Y multiplicar no te enseña a meditar. Aprender historia no te inculca valores interpersonales. Y aprender valores interpersonales no te enseña historia. Eso quiere decir que los seres humanos nos desplegamos por diferentes líneas de desarrollo y eso hace la diferencia. Por ejemplo, Hulk. Yo sé que todo el mundo conoce a Hulk por las caricaturas. Si yo hiciera un estudio de Hulk por sus líneas de desarrollo, diría que en lo cognitivo no es muy hábil, nivel 1. En lo espiritual tampoco. En lo emocional casi 0. En lo psicosexual menos. En lo interpersonal un poquito más, pero sigue teniendo mucha rabia. Si se ha peleado con los Avengers, ya te puedes imaginar su nivel de inteligencia interpersonal. Pero en su inteligencia corporal tiene una alta inteligencia. Ha sido capaz de soportar una bomba atómica. Entonces, esta idea de las líneas de desarrollo es el tercer elemento de la teoría integral. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues para pensar procesos grupales. Si voy a hacer capacitación, la línea cognitiva es muy importante, pero también la línea espiritual, pero también la línea emocional. Ese es en el cuadrante 1. En el cuadrante 2, la comunicación, el liderazgo. Es decir, hay tantas líneas de desarrollo como cuadrantes. Y hay tanta información disponible en la humanidad que solamente ordenándolas vas a tener una brújula que te permite navegar por esta complejidad. Yo sé que en este instante todo el mundo está preguntando, ¿y ahora cómo vamos a comer todo eso? Y en realidad es muy fácil. Un elefante se come bocado a bocado. Y por eso es que toda esta teoría la vamos a ir desmontando poco a poco. Mañana en el live por Telegram. Luego en la noche vamos a hablar más de estas líneas, más de estos niveles, más de estos cuadrantes. Pasado mañana ustedes van a ver una aplicación práctica de cada cuadrante en cada línea. Porque esto no se puede abordar por el tamaño del elefante en una sola sesión. Entonces la hemos repartido por estas 4 sesiones que te van a permitir a ti navegar por todo el modelo del sistema de facilitación integral, que es este: cuadrantes, líneas y niveles. Todo esto, y aquí viene la palabra donde normalmente todo el mundo se pega un brinco. Todo esto a la vez. Ustedes dirán, es muy complejo. Mi respuesta es, lo estás haciendo ya. En este mismo instante estás poniendo en juego los cuadrantes, las líneas y los niveles, porque esto no se puede aprender, es algo que está ocurriendo. Solamente lo que hace la teoría integral es construir un modelo que te permite visualizar esta complejidad de una manera mucho más simple. Dirás, ¿cómo aterrizo esto a la facilitación? La facilitación integral, porque no solamente es facilitación, sino es integral, aterriza estos 3 componentes de la teoría integral en herramientas. Cuadrantes, líneas y niveles son la estructura interna de esto que nosotros hemos llamado la facilitación integral. ¿Cómo se ve esto en la brújula de la facilitación? En todo proceso grupal, y aquí el colega facilitador del Ecuador, del Salvador lo dijo, están estas áreas: el quién o el ser, el qué, el por qué y el cómo. Tú dirás, no es nada nuevo. Sí, no es nada nuevo. La comunicación comunitaria ya lo hace muchos años. La teoría integral agarra esos ámbitos y ahora los pone para poder experimentarlos de este otro grupal. Y dice la facilitación integral, en el área del quién tenemos que ver cómo los procesos grupales nos permiten despertar y sanar. En el área del qué, no solamente crecer en nuestras capacidades, sino descubrir. En el área del por qué, no solamente
convivir, sino participar. Y en el cuadrante de los cómo, no solamente gestionar, sino también transformar. Entonces ahora tenemos 8 ámbitos de acción para poder entender la facilitación grupal. ¿Te parece complejo? La verdad es que puede ser, sin embargo, es necesario. ¿Por qué razón? Porque a partir de mapas más complejos podemos escoger dónde participar, con qué metodología. Si tú detectas que el grupo tiene más frágil el cuadrante 1, que es el despertar y el sanar, y es el quién, no es muy posible que el grupo reaccione a un árbol de problemas. ¿Por qué razón? Porque es una metodología que tiene más incidencia en otro cuadrante. Probablemente puedas hacer un círculo enfocado, por ejemplo, que apunta más a despertar y sanar. Pero si tú notas que el grupo tiene un trauma colectivo que le impide convivir, ¿sí?, no utilizarás las reglas para evitar expresión de emociones, sino podrás utilizar la indagación apreciativa del doctor Gabor Mate, la indagación compasiva del doctor Gabor Mate, que va a permitirte a ti aterrizar en ese concepto, en ese cuadrante de una manera más efectiva. En el cuadrante 1, ahí está la psicología funcionando muy bien. En el cuadrante 2, pues está los estudios culturales, la antropología, la sociología. En el cuadrante 3 estarán las metodologías. Entonces, un facilitador integral sabe manejarse y navegar en estos 4 cuadrantes. ¿Cómo? Utilizando un diseño relativamente simple. En toda experiencia grupal que sea transformadora y toda innovación siempre tiene 4 elementos. Primer elemento, la mismidad. Es decir, ¿cómo me veo yo en este proceso? ¿Cómo me entiendo yo a mí mismo? Primer elemento. Segundo elemento, los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más sentidos involucre, vista, gusto, tacto, propiocepción, etcétera, etcétera, mientras más sentidos involucre en mi proceso, más completo y más impacto y más transformación voy a lograr. Entonces, por el lado del individuo está la mismidad y los sentidos. Por el lado del colectivo están otros 2, que es la alteridad, el otro. Y los espacios, que es la intervención en el entorno. Yo recuerdo un taller que hice sobre violencia hacia la mujer con hombres, y una sola intervención generó una conversación tan profunda. Coloqué un saco de box en el centro de la sala. Nada más. Fue una intervención en el espacio que provocó inmediatamente un montón de conversaciones. Una profe que ha desarrollado una comunidad muy vibrante en internet, que es el Art Thinking, ella descubrió el poder de una sandía cuadrada. ¿Sí? Y lo descubrió a través de una sandía redonda, es lo más interesante. Ella estaba yendo a su escuela y encontró en el camino una sandía bien grande. Y agarró la sandía, pero no se la podía llevar a su casa, la llevó al aula. Y puso la sandía encima de su mesa. Los alumnos empezaron a entrar al aula y ¿qué creen? Empezaron a preguntar, ¿qué hace esta sandía en la mesa? Y ese solo elemento generó movimiento. Un elemento. La facilitación integral se alinea más hacia el art thinking, que son los cuadrantes interiores, que al design thinking, que son los cuadrantes exteriores. La facilitación integral es un arte y también una tecnología. Es un arte y también una metodología. Un arte, ¿por qué? Porque recurre a la inspiración, que tiene que ver con la mismidad y la alteridad. Pero también una tecnología que recurre a la estructura, a la secuencia, que le permite lograr resultados. Otro elemento que a la facilitación integral le ayuda a transformar es entender que un facilitador tiene 4 desafíos. Normalmente,
Este es el desafío que nos ocupa, el campo del menú profesional de metodologías y herramientas. Todo el mundo se largó a aprender facilitación virtual en la pandemia. Y coleccionamos herramientas, metodologías e instrumentos. No quiero decir que eso no se necesita hacer. Todo lo contrario, se necesita hacer y mucho. Pero si no está apoyado por por la propia evolución personal, y si no está acompañado por el campo de la interconexión y mutua resonancia o las habilidades y prácticas personales, no es eficiente. Entonces, los campos de desarrollo de un facilitador integral son estos 4. El campo de su propia evolución personal, el campo de sus habilidades prácticas, el campo de la interconexión y mutua resonancia y el campo de sus metodologías. La facilitación integral construye todo su aparato de herramientas alrededor de estas 4 cosas. ¿Se imaginan poder acceder a un manual con dinámicas grupales, pero para cada campo, para cada cuadrante? Eso sin duda te ayuda a generar nuevas posibilidades en los procesos colectivos y especialmente en los procesos de aprendizaje. ¿Cuáles son las competencias? Es decir, ¿qué debería saber hacer el facilitador integral? ¿En qué debería formarse? ¿En qué debería empezar a desarrollar sus capacidades? También podemos verlo por cuadrantes. Estas son las competencias básicas producto de cerca de 20 años más o menos de probar muchos sistemas en el cuadrante 1, de probar muchas metodologías y modelando facilitadores que logran resultados, hemos consolidado estas en 4. 4 competencias del cuadrante 1, 4 competencias del cuadrante 2, 4 competencias del cuadrante 3, 4 competencias del cuadrante 4. Yo sé que a estas alturas el paracetamol puede ser una buena opción porque hay muchísima información producto de esa complejidad. Sin embargo, vuelvo a hacer el señalamiento de que un elefante se come en trocitos pequeños. Todo esto lo vamos a volver a revisar a detalle mañana a las 5:30 en la misma hora por el mismo link en el Zoom, donde vamos a entrar a la segunda sesión, pero vamos a ir pasándoles algunas píldoras en la mañana y en la tardecita, o en la mañana y en la tarde por el Telegram. Pero no sustituyen las píldoras del Telegram la sesión que vamos a tener mañana en el Zoom. ¿Y qué vamos a hacer mañana? Vamos a ver el modelo completo. Cuadrantes y líneas. Se los muestro rápidamente. La facilitación integral es una intención, una habilidad, una cultura y una tecnología. Intención interior, habilidad exterior, cultura interior, tecnología exterior, individual y colectivo, que está orientada a buscar la inspiración en el cuadrante 1, el desempeño, la integración en lo colectivo y la efectividad en lo colectivo. Los propósitos de la facilitación integral son 4, uno en cada cuadrante. Y que para llegar a esos propósitos, la facilitación producto de la práctica entiende que puede desplegarse en las líneas de desarrollo. ¿Cuáles son las líneas de desarrollo? El sentido del yo, el afecto y lo cognitivo. Y así para cada cuadrante tenemos cuadrantes y líneas. Y esta es la parte más compleja. Cuando aterrizamos a los niveles, el mapa se hace más completo. Porque tú puedes ir ahora, por ejemplo, a la línea de la comunicación y vas a poder observar cómo es que la comunicación se despliega por fases de desarrollo. Y vas a poder lograr hacer que los grupos
partan de un lugar y tú puedas evaluar si es que van avanzando en complejidad. Entonces, cada vez que entres a un taller, vas a poder hacer algo que personalmente a mí me fascina como resultado. Voy a poder establecer un diagnóstico de niveles y voy a poder entender cómo en un mismo grupo las personas están en diferentes lados y voy a poder trazar la superficie evolutiva de ese grupo. Esta herramienta me permite como facilitador acudir a la creatividad y también acudir a la secuencia metodológica, porque relativamente sé cuáles son los siguientes pasos. Para cada línea hay herramientas, para cada cuadrante hay herramientas. Resumidas, en resumen, el modelo de facilitación integral apunta a la adaptación de herramientas. Cada cuadrante es muy distinto y tienes que adaptarlo. Segundo, al equilibrio. Si solamente trabajas con un cuadrante, la evolución de un grupo se va a ver desequilibrada. Si solo trabajas con una línea, la evolución de ese grupo se va a ver desequilibrada. Y por último, y no por eso menos importante, a dos cosas que, en mi opinión, son la gran paradoja de la modernidad. ¿Qué hay que escoger? ¿Desarrollo o armonía? Muchos dicen, solo armonía. Pues está bien, pero la tecnología puede ayudarnos también. Entonces se trata de escoger armonía y desarrollo. ¿Podemos equilibrarlo? La apuesta del enfoque integral es sí. Podemos equilibrar la armonía y el desarrollo porque eso significa acceder al mayor potencial que tiene la humanidad en su conjunto. Muchos dicen de Ken que este enfoque complejo es imposible de aplicar. Sin embargo, en el equipo hemos podido rescatar estas aplicaciones de gente de la vida real. Una profesora en una escuelita rural en Cochabamba, no me acuerdo dónde es, en Cochabamba aplicó este modelo. Yo lo apliqué hace unos 3 meses en la comunidad Huitoto a hacer un análisis en reparación del daño. ¿Sí? También en procesos de diálogo en Guatemala, por ahí estaba Víctor León, que es un gran colega, impulsor de procesos de diálogo. También, en realidad, como es un adaptador global, puedes poner en cualquier lugar. Entonces, eso es en un resumen, el enfoque integral. Gracias, Raquel. Bueno, gracias a vos, Raúl, y me sacas una sonrisa por lo del resumen de 2 horas, y así es como empezamos a encender motores en esto de compartir el modelo integral, pero el modelo aplicado a un modelo metodológico para facilitar procesos. Entonces, acá se trata de que nos convirtamos y podamos explorar nuestras capacidades como facilitadoras, que podamos desplegar esas posibilidades que están adentro nuestro. Y aclarando un poco también la información que se preguntó ampliamente en el chat, más allá de que creo que todos han estado muy atentos, decirles que esta semana va a ser una exploración en este modelo, pero que también de algún modo estamos compartiendo que hay una posibilidad de certificación, además de la certificación de esta semana, para formarse como facilitador. Entonces todo eso es parte de este proceso y de lo que les vamos a contar. Si quieren también pueden dejar en el chat sus correos y les podemos enviar información sobre eso. Ahora, aclarando también los horarios y el programa de la semana, todas las sesiones de esta semana de aquí al 15 van a ser en el mismo horario por el mismo link. Se les suma así la posibilidad que vamos a tener de compartir a través de un vivo de Telegram, que en este caso se puso en el chat y que lo compartió también Raúl, mañana a las 12:15 de Colombia,
que serían las 13:15 de Bolivia, las 14:15 de Uruguay, Argentina, Chile, y vean ustedes ahí como y va a ser todo compartido por el canal de Telegram. Pero todo esto que Raúl trajo y todo lo que conectamos hoy, que fue como mucha información, cómo se vincula con esto de ser un facilitador, una facilitadora, y que es una facilitadora, y le voy a poner el femenino por esto también de empezar por ahí y no siempre incluir el masculino, que es ser una facilitadora, es parte de lo que nosotros hemos explorado en nuestras prácticas y que también les queremos compartir. Y sin duda va a ser parte del intercambio del día de mañana, donde vamos a sumergirnos, como bien dijo Raúl, en el modelo completo, en todos sus ingredientes, en sus ingredientes metodológicos, en cómo está configurado este sistema, y vamos a ver aplicaciones prácticas, herramientas concretas que nos van a permitir aplicarlo, llevarlo a nuestra vida cotidiana. Y esa complejidad que de algún modo se visualiza en esta exposición, se vuelve simple, se vuelve fácil, en la medida en que lo empezamos a integrar como algo natural. Cuando yo vi este despliegue por primera vez, dije, ¿yo podré hacer eso? Y en realidad fue una conexión con algo que ya había en mí, y que de algún modo se retroalimentó de esta comunidad de facilitadores que colaboró para que eso se desplegara. Así que, tiendo la invitación para el día de mañana, y asimismo, si ya se descargaron y tienen el workbook, que es una especie de guía, de compañero para estos días, les invito a cliquear, marcar, registrar en las preguntas claves que tienen del taller 1, que son 2 preguntas para que ustedes puedan bajar esta información a su sentir, a su experiencia. Y una de ellas es, ¿por qué la facilitación te permite aprovechar al máximo las ventajas de la conectividad humana para gestionar el cambio e incrementar el desempeño en cualquier situación? Y es una pregunta que abre campos ahí para que ustedes puedan explorar sus posibles respuestas. Y la siguiente es, ¿qué hace que la facilitación integral nos permita abordar constructivamente la conflictividad y complejidad en los desafíos colectivos? Y les invito a hacer ese ejercicio para que nos volvamos a reconectar mañana, en la sesión de mañana. Y en este cierre les voy a invitar a compartir, ya sea por el chat o con alguna palabra, cuál ha sido la experiencia de esta primera sesión, cuáles son sus expectativas para mañana, y estamos muy felices de haber iniciado este viaje y de que podamos hacerlo juntos y juntas. Gracias, gracias, muchas gracias por estar ahí desde tantos lugares, desde tantos ¿Me escuchan? Sí. Sí. Uy, yo pensé que no me escuchaban y estaba diciendo cosas tan interesantes. Como por ejemplo, la frase de hoy. Sí, la frase de hoy es muy, muy, muy interesante. La frase de hoy es, soy un facilitador o una facilitadora 2022. Esa es la frase del día de hoy, que tiene que ver un poco con esa planeación. Con esa frase, Raúl. Ah, sí, esa frase la tienen que colectar por todas las sesiones que vamos. Nos la tienen que enviar las frases de todas las sesiones para que nosotros podamos elaborar rápidamente el certificado de asistencia a este nuestro evento, ¿no? Bueno, a mí me encantaría quedarme mucho más, pero hemos acordado sostener los horarios, hemos acordado hacerlo hasta el tiempo que habíamos elegido. Raquel, muchas gracias. Raúl, no, gracias a ti, feliz y honrada de haber sido parte de esta apertura. Raquel, Raúl, yo quería decir algo. Hay mucha gente que ha levantado su mano y estamos seguros
de que tienen mucho que contribuir y compartir con nosotros. Nos interesa escuchar sus palabras, sus comentarios, sus aportes desde sus experiencias y no queremos perder esa ocasión. Por eso les invitamos a redactar esto en el Telegram, donde todos nos estaremos reuniendo para seguir compartiendo este fueguito encendido. Y no se olviden de algo, que si es que algo no funciona, por alguna razón, si es que algo se estanca, si es que algo, como me está pasando en este instante, si es que algo se detiene, si es que algo parece que te está jugando en contra, el rock and roll siempre va a existir. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana a las 5:30. Muchas gracias. Si quieren abrir micrófonos para despedirnos, también, así libremente y musicalmente. Escriban sus preguntas, por favor. Con eso podemos iniciar mañana. Gracias, Raúl. Equipo. Desde Cochabamba. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Oh, saludos! Muchas gracias. Fue muy Aronia. enriquecedor y aprendimos mucho. Gracias. Gastra Prijalí. Adiós, desde Guatemala. Sí, chao, nos vemos. De Colombia. Honduras, Copúa. Desde Guatemala. Desde Colombia, chao. Bolivia, una Argentina. Muchas gracias. Hola, Analía, un abrazo. ¡Qué lindo! Raúl y Raquel, muchas gracias. Saludos de Bolivia. Abrazo para todos desde Chile. Saludos a Chile tan lindo. Nicaragua. Gracias. Desde El Salvador, saludos. Saludos desde la mitad del mundo. Saludos, viva el Ecuador. Honduras, saludos. Saludos de Paraguay. Saludos desde Colombia. Colombia, Uruguay, Saludos desde Bolivia. Colado un montón, como 10 van a decirla. ¿Será que la mayoría? Everybody know. Rock it, get your mic, you rock the house, and you know what I'm saying. Now when he's on the mic.